Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTube y algunos seguramente, 100% seguro, de que les pareció muy extraño el título y dirán, ¿qué están haciendo en EmprendeTube hablando de Naya Fácil y qué tiene que ver eso con los impuestos? O algunos quizás lo relacionaron justamente por la polémica que ha sucedido en las redes sociales de esta influencer respecto de que ella está abiertamente y publicando con mucho detalle el para ella problema que tiene de tener que pagar una cantidad que se ve realmente asombrosa en impuesto. Entiendo que es impuesto a la renta. De hecho, vamos a hablar un poco en el video con la poca información que tenemos, porque si bien ella ventila bastante, estuve mirando un poco el caso, no tenemos los detalles en realidad para saber realmente a qué corresponde esos más de 100 millones de pesos que menciona ella que tendría que pagar en impuesto a la renta. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar de eso en un canal de emprendimiento? Primero porque esta persona es emprendedora. Ya, yo la verdad tenía muy poca información de ella. Creo que alguna vez había escuchado el nombre y aquí de verdad, y lo digo con toda responsabilidad, y soy extremadamente honesto. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo no veo farándula, insulta, y tú después igualmente la ves viendo farándula. En mi caso, la verdad es que no puedo decir que nunca en mi vida he mirado farándula. Por la edad que yo tengo, alguna vez vi Mecano y muchos programas, pero yo hace muchísimos años que ya no veo televisión abierta, al punto de que en conversaciones de repente con personas que sí ven televisión abierta o entienden un poco más de lo que pasa en el medio nacional, al menos en eso, yo no entiendo nada, no conozco quiénes son las personas que aparecen, y no es porque yo me las dé así como de súper intelectual y que a mí me interesan otras cosas, sino que simplemente es contenido que no consumo y probablemente consumo contenido igual de ridículo, pero en otras áreas. Simplemente es eso. Entonces, no tenía idea de este caso, pero sí me apareció, de hecho me apareció en el sitio web de la radio Bio Bio. Yo la sigo en varias plataformas y es uno de los, digamos, de las muchas plataformas que también de noticias que utilizo para informarme. Y me llamó claramente la atención porque tiene que ver con impuestos y dije, oye, a ver, si este es un tema de tendencia, ¿ya? Y todos los algoritmos de todas las plataformas privilegian efectivamente lo que sea tendencia, eventualmente podríamos lograr un impacto interesante de que quizás mucha gente se entere de esto y nos sirva a todos como de lección respecto, por ejemplo, de la planificación tributaria y de la correcta tributación, como también de entender cómo funcionan los impuestos, entender igualmente que todos eventualmente debiéramos en algún grado pagar impuestos. Claramente este caso está completamente fuera de la media, o sea, tener que pagar más de 100 millones en impuestos, realmente tienes que estar declarando muchísimo dinero en ingresos. Ya vamos a hablar un poquito de eso, de qué es lo que le puede haber pasado a ella, responsablemente diciendo de nuevo que aquí vamos a adivinar realmente lo que puede estar pasando, pero creo que puede que no estemos tan errados porque ella menciona algunas cosas en los artículos respecto de qué es lo que le puede estar pasando. Y en esa base podemos aprovechar algo que quizás a nivel de farándula con emprendimiento no tienen mucho que ver, pero sí este es un caso de una emprendedora que está teniendo que pagar muchísimos impuestos porque no hay una adecuada asesoría, ni planificación, ni probablemente entendimiento de cómo funcionan los impuestos. Así que si ese es el caso, ojalá que este video lo vean muchas personas y haya más gente que entienda cómo funciona esto, como también se critica a veces de que no sabemos de economía, de finanzas, y eso nos trae un montón de problemas. Seguramente también va a ser siempre bueno saber de tributación y eso es algo que también sabemos en el canal que le interesa a nuestra audiencia.
Dicho esto, antes de comenzar, como siempre, les pido que se suscriban al canal. Como saben, somos un canal de emprendimiento. Te vas a enterar de noticias, información, postulaciones a financiamiento, un montón de cosas que nos interesan a todos los emprendedores. En pantalla está viendo el canal y el contenido está organizado en listas de reproducción, que son las de acá. Y recuerden también que está la opción de unirse al canal, que es este botón donde accedes a otros videos que no están disponibles en la versión gratuita del canal y una serie de otros beneficios. Ahora bien, conversemos un poco de la situación de esta persona, de la información que tenemos. Ojo, también, de nuevo, aquí extremadamente honesto. Yo leí 3 publicaciones solamente. No es que me metí en las redes sociales de ella así como para averiguar todo lo que ella decía al respecto, porque había hartas cosas que eran como simplemente descargos que ella hacía a nivel personal y porque estaba molesta y está bien, es legítimo, es una persona como cualquiera de nosotros, pero claramente eso no me aportaba mucho tampoco a hacer este video. Entonces, ¿qué cosas yo saqué en limpio de lo que ella comentaba? Hablaba claramente de una fecha del 2 de mayo para poder pagar, ¿ya? ¿Quién nos dice eso? ¿Qué vence el 2 de mayo? La declaración de renta 2023 para las declaraciones que tienen pago. Entonces, ¿qué nos dice eso inmediatamente? Que ella está hablando de que donde tiene que hacer este pago de impuesto es en la declaración de impuesto a la renta. ¿Qué nos dice eso también? Ya aquí podemos empezar a armar esta situación. Eso nos dice que los movimientos a los que se refiere a nivel de ingresos y egresos son los que sucedieron entre el 1 de enero del año 2022 y el 31 de diciembre de 2022. No está hablando de una situación de este año, ¿ya? Porque recordemos que la declaración de renta da cuenta de los movimientos que sucedieron el año anterior a eso, ¿ya? O sea, es decir, 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 en este caso, es lo que estamos declarando todos los que declaramos renta en la fecha de ahora. O sea, estamos aquí, esto está calentito, este es el momento en que se declara. Ya hay personas que presentan su declaración antes, pero la gran mayoría de las empresas y los que tienen contabilidad un poquito más compleja, con más movimiento, que no van a declarar con propuesta del servicio, van a declarar normalmente muy cercano al cierre. Y las declaraciones sin pago son hasta el 10 de mayo. ¿Ya? Antiguamente recordemos que esto era el 30 de abril, por eso hay mucha gente que todavía anda pegada con la fecha de que es al 30 de abril, y no, el Servicio de Impuestos Internos desde el año 2020, perdón, 2021, desde la pandemia empezó, no, 2020, perdón, desde la pandemia empezó como a variar las fechas. Hubo un año que fue el 30 de junio, otros extendieron a más de mayo, y este año ya no, la fecha del 30 de abril simplemente como que no aplicó para nada, nada venció casi el 30 de abril. Esas son las fechas. Entonces, a esta persona lo que le corresponde en realidad es una declaración de renta claramente con pago. De hecho, por eso se está quejando. Y también nos dice, ya, que, bueno, ahí habla del plazo del 2 de mayo, a ver si puede hacer algo, y también nos dice el monto, que son más de 100 millones de pesos, y en algunas partes dice que no va a revelar el monto exacto, pero sí dice que son más de 100 millones de pesos. En algunas partes dice que no va a revelar nada, y en otras partes te dice todo. Entonces, si juntamos eso, sabemos que tiene que pagar más de 100 millones de pesos en impuestos. Eso es harto. Ya, o sea, aquí no vamos a venir a achicar las cosas ni nada. O sea, pagar 100 millones de pesos en impuestos es un montón. En mi caso, alguna vez llegué a pagar, creo que 15 en el año, digamos, entre PPM que tenía pagado, más cálculo total, 15, y eso a mí ya me pareció como harto para mí, en realidad. Y es declarando una buena cantidad de ingresos que van a tu bolsillo, o sea, no es plata que en el fondo no estaba, ¿ya? Aquí estamos hablando de más de 100, es harto, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? ¿Ya? Aquí lo que tenemos que entender es cómo se tributa en realidad a nivel de las personas, porque ella en todo momento está hablando de ella, no está hablando de que tiene una empresa. ¿Puede ser que ella tenga empresas? Claro que sí, pero recordemos que todo lo que tú tengas en ingreso
se liquida eventualmente a tu renta personal, y tu renta personal, ¿por qué se rige? Se rige por esto, por esta tabla que ustedes están viendo acá, que es la tabla del impuesto global complementario. ¿Ya? Esta es la que a nosotros nos podría permitir entender por qué ella está pagando lo que está pagando. De nuevo, aquí estamos adivinando. Para poder tener la información exacta, tendríamos que tener acceso a su contabilidad completa, cuyo caso obviamente que no va a ser así. ¿Ya? Esto es especulación pura en la base de algunos datos, pero les aseguro que no estoy para nada muy errado en lo que puede estar pasando, porque no es difícil tampoco entender esto. O sea, si tú entiendes las reglas generales, que ojo, ese es el mensaje del video. Entendamos todos, toda la población. Ojalá, por favor, comparte este video y menciona que es algo que debieran saber todas las personas, ¿ya? Si entendemos las reglas básicas de cómo se calcula, vamos a saber cómo funciona y eventualmente vamos a poder tomar medidas de contingencia, eventualmente, si es que se nos está escapando, que es lo que le podría haber pasado a ella, el pago de impuestos. Igualmente, esto no es un mensaje a no pagues impuestos o pagues menos de lo que te corresponde. No, paga lo que te corresponde, pero igualmente sí es verdad que tú puedes hacer cosas para que no se te vaya algo que realmente no puedas asumir. Y hay formas completamente legales de eventualmente, en vez de tener que pagar tanto en impuestos, reinvertir quizá, por ejemplo, si tienes una empresa. ¿Ya? Por eso es importante, cuando ya eres una persona de muy altos ingresos, que tengas a lo menos una empresa para que en esa contabilidad, o sea, primero que tú ahí efectivamente puedas ejercer tu actividad ya no como un profesional independiente, sino como empresa, que estoy hablando, ojo, y altos ingresos. Muchas veces va a convenir ser profesional independiente hasta ciertos tramos, y esos análisis ya hay que hacerlos caso a caso, siempre. Pero igualmente, así como una regla general, si ya estás vendiendo harto, ¿ya? Siempre va a ser bueno llevarlo a una empresa. ¿Por qué? Porque las empresas pueden acreditar gastos en la contabilidad y ir controlando un poco cuánto está quedando en utilidad. Distinto a las personas naturales, que todo va a ser ingreso. O sea, estoy hablando de personas naturales que tributan en segunda categoría, que me da la impresión que es el caso de ella, ¿ya? Donde todo va a ser ingreso y solamente vas a poder acreditar hasta un 30% del costo que se hubiera generado, todo lo otro va a ser ingreso y te vas directo a esta tabla. En cambio, si tú tienes empresa, puedes en la empresa controlar, reinvertir, hacer compras, inversiones y todo, para que lo que vaya quedando en utilidad sea menor. ¿Ya? Ojo, estoy hablando siempre de movimientos legítimos. Les doy un ejemplo súper simple, y a mí me gusta siempre hablar de cosas que tanto de que conozco o eventualmente casos que sean lo más reales posible. ¿Ya? Varias veces yo he hecho, por ejemplo, en contabilidades de empresas mías, uno va viendo, ok, voy más o menos así en el pago de impuestos en octubre. Ojo, esto yo recomiendo hacerlo en octubre. Por eso es complejo la situación de ella, porque es ahora, ¿ya? Es ahora por movimientos del año pasado. Entonces es complejo solucionar algo y resolver. No tengo idea si lo va a lograr o no, si va a rebajar o no, la verdad que no lo sé. Pero es difícil a esta fecha, ¿ya? Es complejo. Pero si tú ves esto en octubre, supongamos, si ella hubiera visto esto y tuviera una empresa y lo hubiera visto en octubre del año pasado, ¿ya? En octubre del año pasado, ¿qué podrías haber hecho tú? Si tenías contabilidad, por ejemplo, de empresa y estabas viendo que ibas a quedar muy alto en global complementario y ibas a terminar traspasando una cifra muy alta a los socios. Lo que podrías haber hecho es simplemente haber hecho, por ejemplo, alguna compra, programar alguna compra, comprar, por ejemplo, un vehículo, una camioneta, por ejemplo, que se puedan ingresar a la contabilidad normalmente sin problemas, y obviamente que son vehículos que tú vas a ocupar para la empresa. O, de nuevo, hablando siempre de compras legítimas y no están inventando gastos. Podrías incluso, ya si tus utilidades son muy altas, comprar una oficina
y pagar el pie de una oficina o, no sé, casos extremos, por ejemplo, ella va a pagar 100 millones de pesos en impuestos, podría haberse comprado una casa, en realidad, que lo hubiera utilizado para alguna actividad de la empresa sin ningún problema, capaz que lo hubiera podido comprar hasta el contado, ¿ya? Y eso va a rebajar dramáticamente el monto a pagar y es completamente legal hacer eso, ¿ya? Por ejemplo, se los comento de nuevo, más allá todavía, cuando ya tú tienes un entendimiento muy, muy acabado de cómo, de cuánto vas a vender en un año, de más o menos por cómo se comporta tu negocio y tus ingresos, cuánto va a ser utilidad, tú debieras estar pensando inmediatamente, o sea, empezó el año y tú debieras estar pensando cómo vas a resolver eso. Por ejemplo, yo actualmente lo hago así. Por ejemplo, año 2023, tengo claro, por ejemplo, las inversiones que yo voy a hacer para no quedar tan alto en pago de impuestos a las utilidades. ¿Ya? Las tengo claras ahora. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Pero por qué? Porque ya un montón de años y porque ya me pasó el chascarro de encontrarme con un pago de impuestos tremendo, no entender por qué era, sentirme estúpido absolutamente y decir, esto no me puede ocurrir de nuevo. ¿Ya? Y yo con lo que tengo que luchar es que el otro año tengo que pensar qué otra cosa voy a hacer, en qué me va a convenir invertir finalmente que tenga que ver con el negocio para de nuevo no quedar tan alto en pago de impuestos. Obviamente que esto es cuando ya tienes utilidades y tienes utilidades altas. Si todavía estás partiendo, quizás tu negocio todavía está en pérdida y no tienes que preocuparte de nada de esto, pero de nuevo, es importante entenderlo. Y esto también aplica, ojo, el global complementario aplica, por ejemplo, para todas las personas que son dependientes y tienen ingresos, por ejemplo, con sueldo, porque igual se va a esta tabla. Las boletas de honorario, los arriendos, ¿ya? Por ejemplo, una renta de una persona, ¿de qué podría componerse, por ejemplo? Tú podrías tener participación en empresas y utilidades que se te liquiden ahí. Después podrías tener boletas de honorario, podrías tener sueldos. Y todo eso va a ir completo a esta tabla, se va a sumar. Y de acuerdo a eso, tú vas a quedar en alguno de estos tramos. Eso es lo que ustedes están viendo en pantalla. ¿Ya? Aquí van cada uno de los tramos, desde el que parte exento y no pagas nada, ¿ya? Y después cuánto se te calcula y este monto que aparece aquí a rebajar es que tú multiplicas tus ingresos por el factor que aparece acá, ¿ya? Que es un porcentaje, y el monto que te dé, le restas esto y eso es lo que te estaría indicando a pagar. De todas maneras, si tú buscas impuesto global complementario en YouTube, te vas a encontrar con un video que hicimos con Rodolfo Jiménez, ¿ya? Que él trabaja conmigo y es contador y él explica muy bien igualmente y hablamos solamente de impuesto global complementario, muchísimo más en específico que en este video, y con alguien que es especialista. Recuerden que yo no soy contador, yo soy emprendedor igual que ustedes, tengo otras especialidades. Lo mío es mucho más el área comercial y soy una persona que se ha formado porque le interesa y me gusta muchísimo estudiar los temas, los entiendo bastante y tengo una buena capacidad también para poder explicarlos en un lenguaje que no sea normalmente el del contador. Yo creo que esa es como la gracia de esto finalmente, porque yo no soy contador, entonces yo lo explico como yo lo entendería. Y creo que ahí hay una tremenda ventaja respecto de poder llegar con el mensaje a más personas. Jamás lo voy a complejizar, ni voy a ocupar términos tan técnicos para sentirme más intelectual, porque creo que no corresponde y es ridículo, pero adicionalmente porque ni siquiera probablemente tengo esos términos tan técnicos. Hace unos días llegó un comentario de alguien que estaba molesto con algo que probablemente dije en algún video, cosa que puede ocurrir, y me decía, y lo ocupaba a modo despectivo, y yo me encontré de verdad penoso. Me dice, y tú parece que no eres contador porque no hablas tan técnico. ¿Ya? ¿Qué? O sea, como si fuera un insulto que yo no sea contador y que no ocupe términos técnicos que me hagan ver como más inteligente, más sofisticado. De verdad, yo me siento orgulloso de no hacer eso finalmente. Y creo que la gente ve los videos del canal justamente por eso. Porque si fuera lo otro, el canal no lo vería nadie.
¿ya? Y yo no hago videos para validarme intelectual o profesionalmente, no tiene nada que ver con eso. Lo hago para informar a personas, lo hago también en una segunda instancia porque muchas de esas personas después nos contratan servicios, obviamente que eso es una parte y nunca yo he desconocido eso como cualquier legítimo negocio y nada más que eso, así que sea más fácil entender en el canal y que yo lo hable como una persona normal y que se aprecie que quizás no tengo el conocimiento súper técnico, específico, o quizás en algunos casos sí lo tengo, pero evito ocuparlo también para no confundir a nadie, porque es la idea, finalmente la idea es que las personas que lo están viendo lo entiendan. Este no es un canal ni para contadores ni para expertos en, porque probablemente no lo verían, sino que es para un emprendedor que necesita llevar el día a día de su negocio, que es la mayoría de la gente que nos ve. Así que en ese sentido lo encuentro hasta un halago. Dicho esto, aquí tienen la tabla, así es como se tributa. Espero que al tomar un tema de contingencia y tendencia, este video lo vea muchísima más gente. Te pido igualmente que si te gustó, le des manito arriba. Cuéntame en los comentarios cómo vas con tu declaración igualmente de renta. Y igualmente recuerda seguirnos en Instagram, donde estamos subiendo permanentemente videos cortos y muchísima información para emprendedoras a nivel de noticias, especialmente concursos de financiamiento que se vienen. Recuerda también que si quieres tener un mejor entendimiento de todo esto, está disponible nuestro curso de contabilidad. Está toda la información en la descripción de este mismo video y nos vemos en el próximo.